Bien. Shalom. Shalom. Bueno, continuamos con el tema monoteísmo del segundo templo. Esperamos, como siempre, que el Eterno siga sacando pan de la Torá para nosotros. Amén. Debemos estar agradecidos por este tiempo en el que se nos permite poder estudiar, poder escudriñar la palabra. Vamos a ubicarnos, vamos a ubicar allí en Éxodo, en el capítulo 20. Vamos a ubicar en Shemot, capítulo 20, y vamos a estar estudiando al inicio de ese pasuk, de ese primer versículo. Sabemos que pasuk es versículo y Shemot el segundo libro de la Torá. Vamos a estudiar. Recuerden que estamos estudiando el monoteísmo del segundo templo. Hasta donde hemos avanzado, me parece que hemos empezado a apreciar de una forma más clara lo que la Escritura enseña con respecto al Shema, que es un tema central para el pueblo de Israel. De hecho, esta oración, esta elevación, porque el Shema no se eleva, esta elevación se da 2 veces al día. El Yehudí lo hace 2 veces al día, en la mañana al levantarse y en la tarde antes de acostarse. Entonces, esto lo recitó Yahoshua durante toda su vida. En la clase pasada estuvimos viendo cómo Yahoshua fue instruido en este monoteísmo del segundo templo. Lo vimos con toda claridad, e incluso tomamos pruebas de su educación y tomamos pruebas de su instrucción. Vimos, tenemos que ir tomando nota de estas distintas etapas, ¿no? Por ejemplo, el proceso de educación de Yahoshua, y nosotros hablamos de Yahoshua no porque él haya sido el único monoteísta del segundo templo. En realidad todos los del segundo templo eran monoteístas, pero como Yahoshua es un personaje central para nosotros somos talmidim de Yahoshua. Somos estudiantes, estudiamos la Torá tal cual como él la instruyó, tal cual como él la enseñó, y nos instruyó a nosotros para que nosotros podamos recordar sus enseñanzas. Entonces es clave para nosotros que tomemos en cuenta cómo lo hicimos, su educación, ¿verdad? Tomemos en cuenta el culto que dio él, y tomemos en cuenta la instrucción que él impartió. Esto fue verdad para los primeros discípulos. Los primeros discípulos vieron el tipo de culto que daba él, impresionados por eso, pidieron que le enseñaran a orar, ¿verdad? Ellos se acercaron a él, le dijeron: Adón, enséñanos a orar. Y él les instruyó en cuanto al principio de la oración. Y usó un término que parece ser, según las investigaciones que se han hecho, él es, podríamos decir, tal vez el primero, no sé, lo digo no con mucha certeza por falta de más pruebas, pero ante la ausencia de pruebas se sabe por los textos que nosotros tenemos que él era el único que usaba la expresión Abba para dirigirla a Yahweh. Cuando nosotros, estos temas son interesantes para nosotros porque con él van a ser una tradición, y nosotros tenemos que comprender muy bien la tradición que van a ser en torno a Yahoshua. Un maestro marca a sus estudiantes, un maestro de forma decisiva. Si nosotros revisamos el judaísmo de la época, e incluso el judaísmo actual, no es frecuente que en su seder, en sus libros de oraciones, usen el calificativo Abba para Yahweh. No es frecuente.
Esto parece ser exclusivo de Yahushua. Pero es porque él sabía que venía del Padre y él sabía que él se le iba a dirigir. Porque me imagino yo que con los que estaban en la tierra ya con el Jesús Talmidí, ellos ni siquiera tenían idea de a quién se dirigía a él, a quién llamaba Padre, ¿verdad? Por eso es que la expresión Abba, por eso es que el comentario que estoy haciendo, por eso es que tiene interés, porque él da muestras de comprender, de conocer una intimidad profunda, una relación profunda que hay entre Yahweh y él. Es tan íntima esa relación que él lo llama Abba. ¿Ok? Lo llama Abba. Mientras que en el judaísmo, hasta el día de hoy, se dirigen a él por Hashem, se dirigen a él por Adonai, se dirigen a él de estas formas, y a veces yo no puedo menos que sorprenderme como el mesianismo, a veces en su fanatismo, siendo arrastrado por el judaísmo ortodoxo, abraza el modelo de oraciones que tiene el judaísmo ortodoxo y no estudia el modelo de oraciones que tenemos nosotros dentro de los escritos de los primeros discípulos como principio y realidad de oración que nos dio Yahushua. Fue llamar a Yahweh Avinu, Padre nuestro. Hay una parte, pastor, donde dice que cuando él le dice a su familia, viene y le dice Aleluya. y él le dice Wow, aleluya. Bueno. Aleluya. Amada, ¿cómo estás? Bien. No, que Shalom. Disculpe que me No se preocupe, mi hermana. La interrupción es buena. Aleluya. Amada, ¿cómo está? Shalom, bienvenida. Amén. Siéntense, por favor. A ver, hermana Isabel, tiene la palabra. No, donde hay una parte en el Parashá, pues, los escritos de los también de Yahushua, donde él dice, a nadie llamen padre. Exacto. Y dice, uno solo es que está en los cielos, que es el que estaba comentando. Exacto. Al parecer cuando él dice eso, es porque ellos estaban acostumbrados que decirle Abba a los maestros, los fariseos, a los... Es correcto. Okay. La expresión padre o Abba es una expresión de mucho respeto. No voy a desviar el tema, lo que quiero es centrar el tema en lo que Yahushua nos impartió. Nosotros tenemos que aprender a observarlo. El judaísmo hoy en día usa un ciclo de oraciones que ustedes las tiene el mesianismo, y a veces yo reviso las oraciones que tenemos nosotros en los escritos de los primeros discípulos y el mesianismo no las cita, no las recita. Si un modelo de oración nos dio a nosotros Yahushua, vamos a respetarlo. Nosotros tenemos que recuperar todo esto. Avinu Sheba Shammai, Padre nuestro que estás en los cielos. Avinu Sheba Shammai. ¿Ok? Tenemos que retomar ese modelo, porque mediante ese modelo Yahushua nos está mostrando, nos está enseñando un tipo de relación estrecha que él tenía con Yahweh que no la alcanzaban a tener los otros grupos de su época. Entonces, desde este punto de vista, nosotros vemos que al estudiar el monoteísmo del segundo templo, que es nuestra clase hoy, al estudiar ese tema, nosotros tenemos que centrarnos en el monoteísmo del segundo templo como lo impartía Yahushua, porque tenemos que guardar sus enseñanzas, perpetuar sus enseñanzas, transmitir sus enseñanzas, ¿correcto? Toda la sociedad hebrea del segundo templo era monoteísta, pero yo quiero entender qué monoteísmo era el que practicaba Yahushua. ¿Por qué razón? Repito, vemos su educación
Y nosotros cuando vimos la educación la llevaba la familia era responsable de la educación, los padres eran responsables de la educación no se le entregaba a los liceos, ni a las escuelas, ni a las universidades, la educación era responsabilidad de los padres. Y cuando nosotros vamos leyendo los textos, la semana pasada estuvimos indagando, sobre todo en el Evangelio de Lucas también, y vamos a ver algunos textos. Manténganse aquí por favor en el tema para que no se me vayan por otra idea. Después escriben la oración. Miren, aquí en Mateo capítulo 2, se nos dice algo acerca del Padre terrenal de Yahushua. En el capítulo 2 de Mateo, el versículo, ya les voy a decir, perdón ustedes, en el capítulo 1, es el capítulo 1. En el capítulo 1 dice, verso 19, y Yosef, su marido, que era Sadik, que era Yosef un Sadik. ¿Qué es un Sadik? Justo. Era un justo. Ahora, ¿cómo era justo Yosef? Era justo de acuerdo al estándar establecido en la Torá. Era justo de acuerdo al estándar exigido en la Torá. O sea, es un hombre instruido en la Torá de Yahweh. Y es justo de acuerdo a este estándar. Ahora, la semana pasada estuvimos revisando, vieron Marcos que lo vimos la semana pasada, el capítulo 6, el versículo 3. No es este el carpintero, hijo de Miriam, hermano de Jacob, y de Yosef, y de Yehudá, y de Shimón. Miren la lista de nombres del círculo familiar de Yahushua. Todos los nombres son hebreos. Y no solamente son hebreos, sino que están reviviendo lo que son las tradiciones más profundas de Israel. Miriam. ¿Quién era Miriam? La hermana de Moshe Rabenu. Y este mismo nombre lo tenía Miriam, la madre de Yahushua. Luego vemos sus hermanos y dice hermano de Jacob. ¿Quién era Jacob? Israel. El padre, el patriarca, el padre de las 12 tribus de Israel. Vemos que Yahushua tenía un hermano llamado Jacob, que también tenía que ver con esa historia, con la fundación de Israel. ¿Se comprende eso? Se nos presenta también a Yosef, otro hermano llamado Yosef. ¿Quién es Yosef? Lo encontramos también en la Torá. Shalom. Lo encontramos también en la Torá. Si nosotros vamos viendo esto, fíjense que en el seno de la familia de Yahushua era una familia piadosa, instruida profundamente en la Torá. También aparece Yehudá, también aparece Shimón, como si fuera poco, el padre terrenal Yosef, y el mismo Yahushua tiene el nombre de el esclavo de Moshe Rabbeinu. Entonces, si pensamos bien en todo esto, Yahushua fue un hombre educado en los principios de la Torá. Su padre, humanamente hablando, es un Sadik. ¿Y cómo vemos que es Sadik? Él quería dejar a Miriam, pero ¿qué le hizo cambiar de opinión? La visita de un malaj. O sea, que era un Sadik. Obedeció completamente todas las instrucciones que le impartió el santo bendito es. ¿Se comprende eso? Luego vimos nosotros Lucas, estoy recordando cosas para ver la instrucción que recibió nuestro Adón y por qué nosotros tenemos que estar atentos al monoteísmo que él practicó, que él observó en el capítulo 2 de Lucas. Versículo 21 dice, y cuando se cumplieron 8 días para la milá, para circuncidarlo. Entonces fíjese, vivió común
Yehudí fue circuncidado al 8º día, de acuerdo a lo establecido ¿dónde? En la Torá de Moshe. Se circuncidó al 8º día. Y se le dio un nombre hebreo, porque cuando el niño se circuncida se le da el nombre. Y el nombre que se le está dando es un nombre hebreo, el nombre que había dicho el ángel que había que darle, Yahoshua. El versículo 22 dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la Torá de Moshe. Entonces, era una familia que instruyó a Yahoshua en la Torá de Moshe. Luego dice que lo subieron a Jerusalén para presentarlo ante Yahweh, verso 23, como está escrito en la Torá de Yahweh. Entonces, el autor del Evangelio está siendo enfático en mostrarnos que Yahoshua fue alguien instruido en la Torá. ¿Quién lo instruyó? Su familia. Su familia se encargó de instruirlo en la Torá. El verso 24 dice, o el mismo 23, que no lo terminé de leer: todo varón que abre matriz será apartado para Yahweh. Y Yahoshua era primogénito, tenía que ser apartado para Yahweh, había que presentar algo en el altar. Dice: y para llevar un sacrificio conforme a lo dicho en la Torá de Yahweh, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Por qué tórtolas o palominos? ¿Por qué no un animal grande? Porque la familia era humilde. Y si la familia era pobre, debía presentar, aunque sea 2 tórtolas. Pero no podía dejar de presentar algo. Porque esto era una práctica para redimir. Para poder redimir a los primogénitos de Israel. Luego se nos dice también, aquí mismo en el capítulo 2, verso 41, Shalom, amada, iban sus padres cada año a Jerusalén, a el Moed de Pesaj. Iban sus padres cada año, ¿dónde? A Jerusalén, a el Moed de Pesaj, a la fiesta de Pesaj. ¿Qué dice Devarim capítulo 16, versículo 16? Esto todo lo vimos en la clase anterior, 16. Pero es necesario recordarlo para que lo tengamos Pastor, presente. disculpa, donde se desglosa la familia que como conformar Marcos familia. 6:3. Dice Devarim 16. Cada año todo varón tuyo comparecerá 3 veces ante Yahweh, tu Elohim, en el lugar que haya escogido a la solemnidad de Asimos. Esto es Pesaj. Lo que ocurre es que se destaca aquí los Asimos, pero es Pesaj. En la solemnidad de las semanas, Shavuot, y en la solemnidad de los tabernáculos. Esto es Sukkot. No se presentarán con manos vacías delante de mí. Esa es su tradición, ¿verdad? Claro, y establecida allí por Yahweh. Exacto. Y no hay, exacto. Y aquí no hay manera de presentarse con las manos vacías, porque son fiestas agrícolas las 3. Las 3 son fiestas agrícolas y se dan en periodos donde la tierra es fértil. Hay que llevar del fruto de la cosecha delante de Yahweh en ese momento. Así que si nosotros vemos, Yahoshua pues es educado, es instruido cuidadosamente en la Torá. Es instruido cuidadosamente en la Torá. También lo vemos aquí en el capítulo 2, versículo de Lucas, versículo 45, pero al no hallarlo se volvieron a Jerusalén buscándolo, y aconteció que después de 3 días lo hallaron en el Beit Hamikdash, en el templo, sentado en medio de los maestros, ¿ok? En medio de los moraín, los maestros,
no solo oyéndolos, sino también haciéndoles preguntas. El verso 47 nos dice, y cuantos lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y de su respuesta. ¿Dónde encontraron a Yahushua? Tuvieron que aprender que a él había que buscarlo en Jerusalén, en el Beit Hamikdash, y ocupado en los negocios de su padre. Miren ustedes todos estos principios que descubrimos aquí. ¿Dónde está buscando el cristianismo, la cristiandad, a Yahushua? ¿Y por qué el que han encontrado es a Jesús? ¿Por qué se han encontrado con la segunda persona de la Santísima Trinidad? ¿Por qué se han encontrado con una doctrina de que se los va a llevar para el cielo? ¿Por qué se han encontrado con una doctrina de que no van a pasar por la gran tribulación? ¿Por qué se han encontrado con doctrinas tan extrañas? Porque no lo están buscando donde él puede ser encontrado. Tienen que buscarlo en Jerusalén, en el Beit Hamikdash, no en el sistema templario católico o cristiano o todos sus derivados. Tienen que buscarlo en las fiestas. Miren ustedes que peregrinaban en las fiestas. Cuando nosotros buscamos a Yahushua en Jerusalén, en el Beit Hamikdash, cuando lo buscamos en las fiestas, y cuando lo buscamos en los negocios de su padre. ¿Dónde están los negocios de su padre? En la Torá. Cuando lo buscamos ahí, con toda seguridad lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar ahí, pero fíjese, la gente lo busca en Constantino, lo busca en el Concilio de Nicea, lo busca en los padres de la iglesia, lo buscan en Martín Lutero, lo buscan en el periodo de la Reforma, lo buscan en movimientos pietistas, lo buscan con Derby, con Wesley, lo buscan con todo este sistema moderno y no encuentran realmente, tropiezan en el mensaje que nosotros estamos impartiendo en este tiempo. Así pues que Yahushua, estamos viendo, fue un Yehudí instruido en la Torá de Moshe con todo cuidado, al igual que lo fue el rabino Shaul, al igual que fueron los talmidín de Yahushua. Entonces es muy difícil que ellos vayan a enseñar otra cosa después de que Yahushua va a resucitar, pero era importante apreciar la educación que él tenía, y también tenemos que apreciar la práctica de él de ir a las sinagogas. Aquí está. Aquí nosotros lo encontramos, allí mismo en Lucas capítulo 4, versículo 16, dice, y fue a Nazaret donde había sido criado, y en Shabbat entró en la sinagoga, y conforme a su costumbre, era costumbre de él ir a la sinagoga, conforme a su costumbre, dice que se levantó a leer. ¿Qué estaba leyendo? Estaba leyendo el Tanaj. Dice, y le fue entregado el rollo del profeta Yeshayahu, y habiéndolo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito, Ruach de Yahweh está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, restauración de la vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable de Yahweh. Y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Entonces, miren ustedes cómo el evangelista se deleita en describir este acto. Describe la costumbre de él ir a la sinagoga, y luego se detienen los detalles mínimos. Ustedes no van a encontrar ningún otro pasaje en los escritos de los primeros discípulos donde se describan detalles tan mínimos de lo que hace un hombre dentro de una sinagoga como lo que se está pintando aquí en Yahushua. El evangelista se toma el cuidado de decirnos que entró en la sinagoga conforme a su costumbre, que se levantó a leer, que se le entregó el rollo del profeta Yeshayahu, que lo desenrolló prácticamente todo el volumen, tiene 66 capítulos, ustedes lo saben, prácticamente desenvolvió todo el rollo, buscó un lugar donde estaba escrito, y allí en el capítulo 61 empezó a leer.
esos 66 capítulos, mire, desenvolvió prácticamente todo el rollo. Empezó a leer y luego de terminar la lectura se describe cómo envolvió el rollo, cómo se lo devolvió al asistente, luego cómo se sentó, atrae los ojos de todos los que estaban allí, ojos y oídos. Los ojos de todos estaban fijos en él, abrió su boca, es decir, empezó su instrucción y atrajo los oídos de todos los que estaban ahí. O sea, en ninguna parte de los escritos de los primeros discípulos usted va a encontrar un informe tan detallado de la práctica de Yahoshua dentro de una sinagoga. O sea que es muy importante este dato que nosotros tenemos aquí. Vemos entonces que él ahora va a empezar su actividad de rabí. ¿Y por dónde empieza? Empieza por las escrituras. Entonces, cuando nosotros tenemos esto bien claro, él está instruido en el monoteísmo. Usaba tzitzit, recitaba el Shema, circuncidado el octavo día, Shomer Torah, vino a cumplir todas las exigencias de la Torah. Entonces es muy difícil que él se vaya a salir del monoteísmo, del segundo templo, el cual heredó, dentro del cual él vive. ¿Me hago entender? Bueno, entonces estos detalles nos llevan a nosotros a ver quiénes eran los que recibían su instrucción. Sus talmidim, sus discípulos. Sus discípulos lo vieron enseñar y él enseñaba. No me da tiempo de ver todos los detalles de su enseñanza, pero ustedes pueden estar seguros y dedíquense a estudiar. En el sermón del monte, cuando él está dando las bienaventuranzas, las antítesis, es decir, el oíste que fue dicho, pero yo os digo, son las pretensiones de alguien que tiene la autoridad, no la autoridad de cualquier rabino, sino la autoridad, una autoridad superior a cualquiera de los de su época. Incluso muchas veces muestra una autoridad mayor que la de Moshe Rabenu o mayor que la de cualquier profeta en la antigüedad, porque muchos de los profetas, no todos, pero muchos de los profetas, para poder hablar de parte de Yahweh, primero empleaban una fórmula introductoria y era: vino a mí palabra de Yahweh. Él no necesitaba emplear esa fórmula. Él decía: oyeron que fue dicho, pero yo les digo. O sea, cuando alguien habla así, sin emplear una fórmula introductoria, la gente se pregunta: ¿quién es este? ¿Qué nueva doctrina es tiene este? ¿Qué autoridad tiene este? Lo ven reprender el viento, lo ven reprender el mar, lo ven caminando sobre las aguas. Se van a preguntar: ¿quién es este? La gente en la sinagoga se preguntaban: manda con autoridad a los espíritus inmundos y lo obedecen. Enseña y no enseña como los escribas y los fariseos. Nunca hombre alguno ha hablado como este, y no eran discípulos de él los que se estaban expresando en esos términos. Entonces, esta instrucción que él está impartiendo llega a marcarlos a ellos de manera tan profunda que se van a ir dando cuenta que su rap no es cualquier rap. ¿Me hago entender? Ahora, ¿qué ocurre cuando lo ven en el madero? Y después, ¿qué va a ocurrir cuando ven su sepultura? Y más tarde, al tercer día, el que había puesto en el madero ahora se encuentra otra vez en medio de ellos. Esto va a tener un impacto poderoso en ellos. Y después lo ven ascender, envía la Ruach y son completamente transformados. A partir de allí, ellos empiezan a revisar las enseñanzas de su rab a la luz de los hechos de los cuales ellos han sido testigos: su muerte, su sepultura, su resurrección y la presencia del Espíritu Santo, que ahora está para auxiliarlos, para que ellos puedan ser guiados a toda verdad. ¿Dónde los va a llevar la Ruach? Los lleva a las Escrituras, para que puedan comprender todo lo que las Escrituras habían dicho con respecto a él. Cuando entonces vamos a el Tanaj, ¿qué es lo que las Escrituras han dicho con respecto a él? Lo que estaba escrito con respecto a él era los padecimientos del Mashiach
y la exaltación que vendría después de él. Entonces, no había un programa de divinización de Yahushua. No era que después de que él muriera y resucitara, ahora iba a ser divinizado. No es un programa de divinación, sino un programa de exaltación. Y es lo que nosotros tenemos que estudiar. ¿Me hago entender? Así que cuando Yahushua es exaltado a la diestra de Yahweh, no es que lo están haciendo un Dios para ahora pasar a formar parte de la segunda persona de la Santísima Trinidad. No, esa no es la idea, eso no es lo que está escrito. Ellos empiezan a revisar el Tanaj y se dan cuenta que estaba escrito que el Mashiach tenía que ser el ser más elevado, el más elevado. ¿Y quiénes estaban compitiendo? Estaban compitiendo con él Hanoch, Eliyahu Anabí, Moshe Rabenu. Ahí tenemos que estudiar el término apoteosis. Ven que es un tema que nosotros tenemos que irlo viendo poco a poco, ir revisando la vida de ellos, pero la vida de ellos la vamos a revisar ¿dónde? Hasta donde nos permitan ver los textos. Cuando usted revisa el texto de la Torá para hablar de Hanoch o Enoch, ¿qué le dice la Torá de Hanoch? Es muy poco lo que dice, ni siquiera lo contextualiza. Todo lo que dice fue que caminó con Elohim y lo llevó Elohim, porque dio testimonio de haber agradado a Elohim. No le dice más. Y el autor de Hebreos también va a hacer un comentario ya con toda una larga tradición alrededor del personaje y no le da la importancia que se le dan en otros textos paralelos a la época. O sea, es muy importante poder analizar esto. Eso es uno de los temas, es uno de los personajes que tenemos que analizar. Hanoch, ¿por qué? Porque era hombre y fue trasladado, fue llevado por Yahweh. No ve muerte, trasladado por Yahweh, y que una persona se dé la impresión en el texto de ser trasladado por Yahweh, no ver muerte, obvio que el personaje va a despertar un atractivo por cualquiera. ¿Se comprende esto? Pero no nos es dado especular sin tener pruebas. ¿Qué es lo que enseña la tradición? La tradición, no la Torá, la tradición enseña que mientras él iba siendo traspuesto, mientras él iba siendo elevado, se transformó en un ángel. Y terminó siendo el escriba de allá arriba en el cielo y no sé qué, y él tenía toda una sabiduría infinita y la podía impartir, y él estudió en los cielos, y entonces él va a estar rivalizando con Yahushua. Él va a estar rivalizando con Yahushua. Algunos van a decir que el Hijo del Hombre es Hanoch, pero nosotros enseñamos que el Hijo del Hombre es Yahushua. La semana pasada hicimos un comentario de esto. A él lo llaman después en la tradición, lo llegan a llamar Metatrón. Y el otro personaje que va a rivalizar, que también presenta la idea de hombres exaltados, es Eliyahu Anabí, del cual se dice que fue arrebatado. Entonces tampoco se presenta la muerte de Eliyahu Anabí, también surgió una tradición y a él lo llaman Andalfón. Entonces, ¿qué es lo que enseña el judaísmo cabalístico? Que si uno quiere conocer los secretos, tiene que contactar con Metatrón y Andalfón, porque ellos imparten estos secretos. Y entonces por ahí después va a surgir la teología apocalíptica. Por eso vemos nosotros en el libro Apocalipsis que el que imparte la revelación no es Metatrón, no es Andalfón, es Yahushua. ¿Se dan cuenta cómo se está polemizando y se está rivalizando con estos personajes? De hecho, por esa razón, usted ve que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, en el monte de la transfiguración, aparece Eliyahu y aparece Moshe Rabenu, pero no hablan. Vamos a verlo en el pasaje.
porque me interesa que todo esto lo hayamos Eso visto. era lo que iba a decir. Entre ellos dos la diferencia es que Yahushua es el líder. Exacto. Y que no hablan. Usted va a ver, mire. Mateo 17, 1 en adelante. Y después de 6 días, Yahushua tomó consigo a Kefas y a Jacob y a su hermano Johanán, y los lleva aparte a un monte muy alto, y fue transfigurado ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz, y aquí se le aparecieron Moshe y Eliyahu hablando con él. No se dice, no se ve dónde ellos toman la palabra. Esto es lo que está comentando el autor. Dice, entonces intervino Kefas y dijo, este sí habla, mire, Kefas habla. Dijo a Yahushua, Adón, bueno es quedarnos aquí, si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moshe y otra para Eliyahu. Estando él aún hablando, he aquí una nube los cubrió, y de la nube salió una voz diciendo, este es mi hijo amado, en quien me he complacido, a él oí. Miren que toda la autoridad se le transfiere a Yahushua. Aquí Moshe Rabenu no toma la palabra, Eliyahu Anabí tampoco toma la palabra. Aquí el que se está transfigurando es Yahushua, quien tiene, miren las condiciones, resplandece como el sol, sus vestiduras se hacen blancas como la luz. Nada de esto se dice de Moshe Rabenu, tampoco de Eliyahu Anabí. Eran personajes gigantes en la época, y aquí se están empequeñeciendo cuando se comparan con Yahushua HaMashiach. Bueno, hay que estudiar todas las tradiciones que habían en torno a estos personajes para que usted pueda comprender qué es lo que se está planteando y lo que se está presentando aquí después. Luego nosotros vemos que en el verso 9 de qué se trataba, y mientras ellos descendían del monte, Yahushua les encargó diciendo, a nadie digan la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Es decir, esto tenía que ver era con la resurrección, se trataba de una visión. De manera pues que es muy importante que tomemos en cuenta esto, porque el protagonismo lo va a tener Yahushua. Pero en la época, lo que era, en este caso, Hanoch, Eliyahu o Moshe, eran gigantes. Cuando usted revisa la literatura disponible de ellos y las tradiciones disponibles de ellos, eran abundantes. Entonces es muy importante que nosotros vayamos tomando nota de esto. Lo que quiero decirles es que la experiencia de la resurrección transforma de manera decisiva a los discípulos de Yahushua. ¿Y qué es lo que ellos empiezan a buscar en las escrituras? Y la Ruach va a ser su aliado para ellos en este proceso, lo que las escrituras tenían que decir acerca de Yahushua. ¿Y qué es lo que las escrituras tenían que decir? ¿Que era Dios? No. Lo que las escrituras tenían que decir era que tenía que ser exaltado. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, no la falsa información que se está dando dentro del sistema cristiano. ¿Me hago entender? Por eso el judaísmo del segundo templo tiene que ser estudiado y comprendido. Hay que ver entonces lo que es Yahweh y su lugar que ocupa. Hay que ver abajo lo que es la creación y los hombres, y en el centro los mediadores. Esta cadena de mediadores, donde están los malajim, donde van a estar, en este caso, el dabar, que es la palabra, ¿verdad? Y hay que estudiar el término dabar, memra, hay que estudiar el término logos para poder comprender eso bien. Hay que ver también lo que es la jokmah, la sabiduría, y hay que ver la ruach, que son los mediadores más cercanos. Luego hay que estudiar el tema del apoteosis. Si nosotros vemos, ¿dónde están los marcadores? Aquí hay uno. Si nosotros analizamos aquí una situación que hay que tomarla en consideración. Este es el mundo del monoteísmo, ¿verdad? Aquí tenemos que ver la cadena de mediadores, y aquí abajo ya nosotros ubicamos el tema de la creación y el hombre en la creación, ¿verdad?
Entonces, en la cadena de los mediadores, nosotros vamos a ver a la palabra, vamos a ver a la sabiduría, vamos a ver nosotros a el espíritu, vamos a ver a los ángeles y aquí en otro nivel vamos a ver los hombres, la idea de hombres exaltados. Esto tenemos que tomarlo bien en serio. ¿Por qué tenemos que tomarnos bien en serio esto? El mundo de Yahweh, el mundo de el universo, pues, y el hombre, y aquí en el centro la cadena de mediadores. Vemos nosotros aquí la palabra, la sabiduría, el espíritu, los ángeles, y aquí vemos hombres exaltados. Aquí, dentro del contexto del judaísmo, hablamos de Hanoch, hablamos del Eliyahu Anabí, y también hay tradiciones que presentan a Moshe Rabenu. Aquí tenemos que incluir nosotros a Yahoshua, porque él es hombre exaltado. Con toda claridad se va a presentar esto en los textos. Tenemos que ver hasta dónde llega esta exaltación. Esta exaltación va a estar por encima de los ángeles y va a quedar aquí muy cerca de este nivel. Porque de Yahoshua se va a decir que es el verbo, que es la sabiduría, se va a decir que el Señor es el espíritu, se van a afirmar cosas del mundo más elevado de las mediaciones. ¿Me hago entender? Es importante tomar en cuenta esto. Ahora, cuando usted revisa este modelo en el sistema pagano, quien estaba aquí arriba era Zeus. Zeus era el que estaba aquí arriba. Y después de Zeus estaban las esposas de ellos, las diosas. Estaban los dioses, estaban las diosas. Y entonces Zeus podía venir a la tierra y embarazar a una mujer. Y cuando embarazaba a una mujer, nacía un semidios, donde él era Dios y hombre. Y cuando esa persona, ese personaje o un rey moría, entonces se reunía el Senado romano, se reunían y ellos terminaban por votación elevando a los hombres a la categoría de dioses. Y así se iba presentando también una apoteosis pagana y una exaltación en el plano humano. Ni siquiera entre ellos elevaban a los hombres a la categoría de Zeus. Yo no me voy a explayar en ese tipo de ejemplos. Lo que les digo es que todo esto tiene que formar parte de la investigación para que ustedes, los interesados, estudien y tengan más detalles para indagar en estos temas. ¿Sí me hago entender hasta aquí? Muy bien. Entonces, importante pues que con todos estos comentarios que he hecho, estudiemos pues. A menudo se ha comentado que el Shema, sabemos lo que es el Shema, ¿verdad? Okay. Que el Shema debemos entenderlo en qué sentido. De acuerdo a lo que estamos estudiando, el monoteísmo del segundo templo, el Shema se ha comentado que debemos entenderlo en el mismo sentido de los mandamientos primeros que tienen que ver con Yahweh que encontramos en Éxodo capítulo 20 o en Shemot capítulo 20. Vamos a estudiar esto allí. Me interesa que estudiemos esto allí. Y bueno, después de esta explicación veremos qué visión surge. ¿Quién tiene Éxodo capítulo 20? Vamos a leer los primeros 3 versículos. Elohim habló todas estas palabras diciendo: Yo Yahweh soy tu Elohim, que te sacó de la tierra de Misraim, la casa de servidumbre. No tendrás otros Elohim, dice aquí mi versión, aparte de mí.
No te harás esculturas ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. Amén. Gracias, hermana. Lo leyó hasta el 3, ¿verdad? Hasta el 4. Ah, ok, entonces lo leyó hasta el 4. Miren, el título es importante verlo porque a menudo se ha explicado que el Shema debe interpretarse dentro de esta misma idea. Y es interesante esta propuesta porque nos va a permitir apreciar de una manera completa. Primero, Éxodo 21 es una fórmula de introducción que es única en todo el Tanaj. Esta fórmula de introducción la vamos a encontrar solamente aquí. Si la vamos a encontrar solamente aquí, es porque es exclusiva y algo nos quiere mostrar. ¿Ok? Entonces, como es una introducción, tiene un carácter dominante de todo lo que sigue. Las introducciones están allí para dominar, o sea, deben tener la idea central. ¿Ok? Lo que significa es que todo lo que se va a expresar es palabra de Elohim, es voluntad de Elohim. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Allí dice Vaidaber Elohim et Kol Hadebarim Jaele Lemor. Y habló Elohim todas las palabras, las estas diciendo. Eso es lo que dice literalmente el texto. Y habló Elohim todas las palabras. ¿Cuántas palabras habló Elohim? Miren ustedes lo que empieza a plantear la Torah. Si nosotros quisiéramos pronunciar estas palabras, nosotros tendríamos que pronunciar una palabra primero y otra palabra después y otra palabra después. Aquí Yahweh no está pronunciando una palabra primero, sino todas las palabras juntas. ¿Ven lo que está diciendo el texto de la Torá? No está diciendo que Yahweh pronunció una y después otra. No, está diciendo que Yahweh pronunció todas estas palabras juntas. Es lo que dice el texto. Vaidaber Elohim et Kol Hadebarim. Todas las palabras. Jaele, las estas, diciendo. A una sola emisión de voz salieron todas las palabras. ¿Entienden esto? Amén. A una sola emisión de voz salieron todas las palabras. Imagínense ustedes a los hijos de Israel ante esta evidencia, ante esta demostración de potencia. No fue que fue pronunciando una y después otra, no, salieron todas las palabras. Exacto. El texto de la Torah dice todas las estas. ¿Ok? No dijo esta primero y esta después y aquella después. Ahora, ¿cómo las fueron experimentando ellos? Es otra cosa. Pero el texto de la Torah, en una fórmula introductoria que luego se van formando tradiciones, nos está diciendo que Yahweh pronunció todas las palabras a una sola emisión de voz. Y esto no me lo estoy inventando yo. Revisen en el judaísmo serio y les van a decir lo mismo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es que lo que está aquí en el texto de la Torah, por eso la importancia de aprender a reconocer que es un verbo, que es un artículo, que es un sustantivo. Poder aprender a reconocer todo eso, porque allí se ve la brusquedad del texto, la brusquedad de lo que se está pronunciando, pero eso no es brusquedad, es lo sobrenatural que se está manifestando. Si me hago entender, por esto esta fórmula introductoria es única en todo el Tanaj. No ocurre en ninguna otra parte de la escritura. Ocurre solamente aquí. Ahora, ¿qué es lo que va a ir diciendo Yahweh? ¿O cómo experimentamos nosotros esto? Lo experimentamos a partir del versículo 2. Anojí Yahweh. ¿Sí? Eso es lo que dice el texto. Anojí Yahweh Eloheja Asher Hot. Déjenme poner esto aquí más grande. No, si lo pongo más grande se va la imagen.
Bueno, lo que el texto está diciendo es Anojí. ¿Qué es Anojí? Yo soy. Yo. Anojí es yo. Yo. Yo, Yahweh, Eloheja, tú Elohim, Asher, Jotzeteja. Asher Jotzeteja dice que te sacó. Me eres de tierra o desde tierra, Misraim de Egipto, dice mi bet de casa de, y tiene el término Abadain. Abadain es servidumbre. De aquí viene el término hebreo abodá, que va a ser trabajo, servicio, que va a ser trabajo sagrado. Probablemente, exacto, se va. Fíjese que Israel te daba una abodá para Faraón y para Egipto, y ahora va a dar una abodá para Yahweh. ¿Se da cuenta? Pero la abodá que va a dar ahora es sagrada, un trabajo sagrado. Entonces, Yahweh Eloheja se presenta como tú Elohim, tú Elohim. ¿Y por qué Yahweh es Elohim de Israel? Porque lo sacó de Misraim, de la casa de esclavitud, de la casa de servidumbre. Por esa razón, esto es importante tomarlo en cuenta, porque es significativo que analicemos nosotros este pasú, y lo vamos a hacer. No deja de ser significativo porque toda introducción tiene un valor sobre aquello que introduce, es decir, hay un valor en el verso 1 sobre todo lo que viene después. En este caso se indica que los mandamientos deben entenderse en el contexto de la gesta libertaria que está llevando a cabo Yahweh en favor de un pueblo esclavo. Es decir, en favor del pueblo de Israel. Yahweh va a ser el Elohim de Israel porque Él es su libertador. O sea, la razón por la que Israel debe obedecer a Yahweh es porque Él lo libertó. Y en este libertarlo, Yahweh lo está haciendo, lo está creando. ¿Me hago entender? Este es el motivo por el cual Israel debe servirlo, debe obedecerlo, debe seguir su instrucción, porque Yahweh es el que lo sacó de la esclavitud. Se debe leer esto entonces en el contexto de la gesta libertaria. Por eso fue que cuando Yahweh se presenta ante Moshe Rabenu, no le dice yo soy, sino que lo que expresa es Ejeye Asher Ejeye. ¿Qué es Ejeye Asher Ejeye? Seré el que seré. Todavía no era yo soy porque todavía no los había sacado. ¿Se da cuenta? Entonces las mejores traducciones traducen Ejeye. ¿Qué dice allí, hermana y hermana Yomaira? ¿Dice seré el que seré o dice yo soy? En Éxodo 3:14. Seré el que seré. ¿Se da cuenta? Allí están respetando ellos lo que en realidad tienen que traducir. No pueden traducir yo soy. ¿Por qué no pueden poner yo soy? Porque él todavía no es el yo soy para Israel. Todavía no ha hecho nada por ellos. Allá dice yo soy. Está raspada, está quebrada, hermana. No, la traducción. Porque es que esas tradiciones que nos han dado a nosotros no sirven para nada. Entonces la gente está peleando por traducciones y miren lo raspada que está. Esta traducción, pastor, dice, tiene la A y la J, y dice ya. Ya, mira ahí. Está mal. Y después dice Ashar, y después viene y dice ella. Y después dice otra vez Ahayar. Está mal, hermano. Usted sabe que está raspada. Usted sabe que está raspada la versión de la escritura. Sí, porque el amén es cuando se refiere, completó ya un ciclo de Exacto. Pero es que aquí tenemos nosotros una clave. El Eterno está diciendo,
yo voy a hacer para ustedes cuando ustedes me vean entrar en acción. Y es por eso que en Éxodo 3:14 la expresión es seré el que seré. Vamos a mirar que los traductores saben que están descarriando a la gente. Ellos lo saben. Mire lo que dice aquí. Esta es la Biblia textual, tercera edición. Un aparato crítico. Ellos saben más de lo que dicen. Saben más de lo que dicen en el texto, hermana Isabel. Saben mucho más. Mire, en el texto ellos ponen, respondió Elohim a Moshe, yo soy el que soy. Mire cómo están traicionando. Pero le ponen una O chiquitica para que usted lea abajo. Entonces, cuando usted lee abajo, el comentario a pie de página dice hebreo, Ejeye, y ellos dicen que se debe traducir. Ponen Ejeye, Asher, Ejeye, y dicen que se debe traducir seré el que seré. Si ellos saben que se tiene que traducir seré el que seré, ¿por qué no lo ponen en el texto? ¿Por qué lo tienen que poner abajo como una nota marginal a pie de página? Ahí dice, yo resultaré ser. Yo resultaré ser. Está mejor. Está mejor porque está exaltando que Él va a ser cuando Él haga. Ahora, ¿cuántos ejeyes son? Son 2 ejeyes. Son 2. Es decir, son 2 seré. Seré. ¿Ok? Israel va a saber que Yahweh será. Y luego tendrá necesidad de saber que Él será. Entonces, el primer ejeyé tiene que ver, escucha lo que le voy a decir, el primer ejeyé tiene que ver con Moshe Rabenu cuando saca al pueblo de Israel de Egipto. Cuando Yahweh saca al pueblo de Israel de Egipto por mano de Moshe Rabenu, Israel va a saber que Yahweh es. Pero falta otro ejeyé. Este ejeyé, que mira todavía más adelante de Moshe Rabenu, tiene que ver con Yahoshua sacando al pueblo de Israel de todas las naciones donde ha sido esparcido, para que sepa que Yahweh es en forma definitiva. ¿Se da cuenta? La Torah es precisa, la Torah no falla. Si la única liberación disponible para Israel hubiese sido por mano de Moshe, diría seré una sola vez. Pero ¿por qué dice 2 veces seré? Fue con Moshe Rabenu y ahora con Yahoshua HaMashiach. Usted se da cuenta que cuando nosotros llegamos al Mashiach, empezamos a salir de casa de servidumbre, empezamos a salir de esclavitud. En otras palabras, Yahweh se está comprometiendo a ser para Israel, no solamente en tiempos de Moshe, sino las veces que me necesites, yo seré para ti. ¿Se da cuenta de esto? Entonces, por eso usted no encuentra aquí en Éxodo 3:14 la expresión Anoji. No puede decir yo, no puede decir yo soy. ¿Por qué? Porque todavía no los ha libertado. Entonces les está dando una clave. Cuando yo los liberte, seré para ustedes. ¿Me hago entender? ¿Qué pasa aquí en Éxodo capítulo 20, donde estamos estudiando? Cuando el texto nos dice a nosotros, en el verso 2, Anoji Yahweh, yo soy Yahweh. ¿Por qué puede decir eso? Porque ya lo sacó. Ya ellos saben que Él es. Ya ellos saben que la mano del faraón no fue lo suficientemente poderosa como para impedir que Él los sacara del cautiverio. ¿Me explico? ¿Sí me hago entender? Entonces es importante que nosotros comprendamos que los mandamientos que se van a dictar se presentan en razón de lo que Yahweh hizo por Israel. Yahweh libertó a Israel, le puede dar mandamientos a Israel.
¿Me hago entender? Es como un derecho, es un título de propiedad. Por eso si Yahweh lo redimió a usted, Él le da mandamientos a usted. ¿Usted sabe por qué el sistema cristiano no obedece la Torá? Porque Yahweh no los ha libertado. No se dejan tampoco, eso es verdad, parece una guabina, no se dejan. Usted les está mostrando y dice, no señor. ¿Se da cuenta? Entonces, esto está fundamentado en esto, por eso Yahweh presenta leyes, dicta leyes para Israel como libertador. Resulta llamativo entonces que esta descripción no se presente en tradiciones de divinidades, sino aquí, porque la fe de Israel es histórica y está fundamentada en lo que Yahweh ha hecho por ellos. ¿Sí me hago entender? Entonces, el Elohim que habla, ¿quién es? Es el Elohim que oyó el clamor del pueblo. ¿Se da cuenta? ¿Quién es Yahweh? El que se identifica con los oprimidos, con los excluidos, con los que no son tomados en cuenta por los sistemas poderosos. ¿Sí me hago entender? Ese Yahweh, el que les está hablando, es el Elohim que se identificó con el dolor de los oprimidos. Y por eso es que cuando un pueblo oprimido clama a Yahweh, los opresores tienen que temblar porque se van a enfrentar con el Elohim libertador. Y tiene con qué golpearlos. Tiene piojos, tiene moscas, tiene ranas, tiene plagas de diversos tipos, tiene sangre, tiene agua para convertir las aguas en sangre. O sea, tiene cómo. Tiene un resto de elementos. ¿Se comprende? Le abrió la tierra y se tragó a Coré también. Así es, mi hermano, así es. Pero en el contexto aquí de la gesta libertaria, Yahweh, el que está diciendo Anojí Yahweh, es el que se identificó con un pueblo oprimido, con un pueblo reducido a esclavitud. ¿Usted piensa que el Señor está feliz cuando ve la humanidad reducida a la esclavitud? Por supuesto que no. El Señor quiere que la humanidad se eleve, descubra su dignidad. Yahweh no encuentra placer ni en el abuso, ni en el maltrato, ni en la opresión. Resulta claro aquí que el que habla es el que oyó primero el clamor de un pueblo angustiado y descendió para libertarlos. Y en ese contexto se van a pronunciar las palabras que empiezan Anojí Yahweh, yo soy Yahweh. ¿Y cómo van a culminar estas palabras? Miren el versículo 17. La última palabra del verso 17, y la voy a leer aquí, vamos a ver si la puedo ver. ¿Ustedes la tienen allá? Miren cómo concluye el capítulo. Aquí, o cómo concluye el verso 17. ¿Qué dice allí? Ante esto, el suegro de Moshe le dijo, la manera como lo están haciendo no es buena. No, 20:17. Sí, pues. De Éxodo. 20:17. Ajá, ¿qué está leyendo, hermano? Ajá. No deben desear la casa de semejante gente. Sí, ese mismo. No deben desear la esposa de su semejante, ni su esclavo, ni su esclava, ni su toro, ni su asno, ni cosa alguna que pertenezca a su semejante. Amén. Mire cómo empieza el texto de la Torá en hebreo. En hebreo dice, acabamos de leer allí en Éxodo 22, Anojí Yahweh, yo soy Yahweh. Y el verso 17, la última palabra que tiene es tu prójimo. Miren cómo empieza el discurso. Oiga, no se pierda esto. Esto es interesante. Yahweh convoca a Israel, hermana Zulay. Y a Israel lo pone frente a él, le dice, yo soy Yahweh, y cierra el discurso diciéndole tu prójimo. ¿Qué le parece? Yo soy Yahweh, tu prójimo. ¿Qué le parece? ¿Ah?
Usted sabe lo que es tener a Yahweh por prójimo. Una bendición. ¿Ah? Es una bendición, hermano. A usted que le interesa que no lo quiera nadie. Por eso. Mientras lo quiera Yahweh, asunto arreglado. Ese es mi prójimo. Ese es mi prójimo. Es mi próximo, el más próximo a mi necesidad de Yahweh. ¿Está entendiendo eso, no? Por eso es tan importante la clasificación de las 10 palabras. Usted ve de dónde saca el Mashiach cuando va a hablar de los 2 mandamientos más importantes. El primero tiene que ver con Yahweh y el segundo tiene que ver con el prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta? Porque son 2 tablas de la Torá, y una tabla tiene que ver con la divinidad y la otra tabla tiene que ver con Israel, es decir, con la humanidad que es Israel, que es el prójimo de Yahweh. ¿Sí entiende eso? ¿Sí o no? Si no, queda de tarea. No, pastor. Sí, más clarito. Es que nosotros... Que amar a Yahweh son más. Claro. Es que nosotros no nos podemos perder estos detalles donde Yahweh nos está diciendo: hey, mira hacia mí, yo soy tu prójimo. No te preocupes, yo soy tu prójimo. Yo estoy contigo para librarte. Amén. ¿Se da cuenta? Esto lo entendían los salmistas. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Y por qué no temían? ¿Se da cuenta? Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Entonces, si usted ve esta tabla de mandamientos, lo que Yahweh está expresando es algo muy importante, fundamentado en lo que ha hecho por su pueblo. Su pueblo tiene el deber de obedecerlo. Tiene el deber de obedecerlo y de relacionarse con él. Entonces, vemos nosotros que se comienza o se empieza diciendo: yo soy Yahweh, y se concluye diciendo: tu prójimo. La primera exigencia de Yahweh para Israel, ¿cuál es? El verso 3 nos lo dice. ¿Cuál es la primera exigencia de Yahweh para No Israel? debes tener otros dioses contra mi rostro. Y el término hebreo es lo, no al, sino lo. Lo es una prohibición de larga duración. Lo, ¿oyó? Eso es lo, y lo ye, leja, es decir, no será para ti Elohim Ajerim. Dice: no tendrás Otros. otros Elohim. Exacto, otros, no otro, sino otros. ¿Por qué? Porque el contexto en el que vive Israel, ¿cuál es el contexto? Politeísta. Ellos están viviendo en una época donde piensan que existen muchas otras divinidades, y Yahweh le está diciendo: no quiero problemas con la competencia. Ustedes me van a dar culto es a mí. No los quiero dándole culto a otros dioses. Ahí está el ¿Se da cuenta la advertencia? Shema Israel. Y por Amén. eso es que pasó lo de las vírgenes. Sí, claro, se van a Sí. perder por eso. Está adorando otros Elohim. La idolatría lleva a eso. Y el rey se hizo que no fueran a hacer sacrificio allá porque Hizo él templo a podía otro Elohim. perder su reinado. Exactamente Y ahí así. fue donde aconteció todo. Empiezan esos problemas tan graves. Entonces, miren lo que le está diciendo Yahweh al pueblo. El primer lo, el primer no, tiene que ver con Yahweh, y usa la expresión lejá, que es lejá para ti, no será para ti. O sea, Yahweh no está hablando con las otras naciones, está hablando con Israel. Para ti, Israel, no habrán otros dioses. O sea, tú no puedes darle culto a otros dioses. ¿Ok?
Lo que el autor considera entonces, lo que la Torá considera entonces, no es que Yahweh esté solo, sino que tiene rivales en su entorno. En la mente de Israel hay otros dioses, pero Yahweh le está diciendo, tú me vas a dar culto solamente a mí, ¿ok? Y este es el contexto en el que está el Shema, ¿ok? El contexto en el que se recita el Shema se da dentro de esta idea. En este sentido, el texto refleja que Israel tiene prohibido adorar a cualquier otra divinidad, solamente debe adorar a Yahweh. Y el texto refleja una época muy antigua, donde no existía todavía monoteísmo, sino que aquí existía monolatría y enoteísmo. Enoteísmo. Ya vamos a explicar esto un poquito, ¿ok? Y esto nos está introduciendo a nosotros, pues, en el eterno problema al que tuvo que enfrentarse Israel y el auxilio que Yahweh le va a ir dando a través de los profetas. Yahweh está estableciendo que la fidelidad de Israel depende de que aprenda a adorar a uno solo, ¿ok? Entonces, estos pasajes describen la monolatría, que es la monolatría, el culto a un solo Elohim, y el enoteísmo, la creencia en el propio Elohim, sin afirmar que sea el único. O sea, fíjense que la monolatría es el culto a un solo Elohim, y el enoteísmo es la creencia, en este caso, en un solo Elohim, sin negar la existencia de otros. ¿Sí me hago entender? O sea, monolatría y enoteísmo son puntos muy parecidos. ¿Cuál es la diferencia? Que la monolatría indica el culto a un solo Elohim y el enoteísmo implica que usted está escogiendo uno aunque hay otros. Ese va a ser el trabajo de la educación que tiene que irle dando Yahweh a través de la Torá y a través de los profetas. Porque efectivamente, hermana Zulay, con monolatría siempre está la tentación de dejarse atraer por otros dioses. Porque, bueno, es lo mismo que usted ve pues en las relaciones humanas. Usted ve que la relación de pareja debe ser monógama, la monogamia, un hombre y una mujer, y cualquiera de las dos partes que falte generaría un problema. Sin embargo, ocurre. ¿Por qué ocurre? Bueno, porque hay otras mujeres y hay otros hombres, entonces se saltan la regla, ¿verdad? Se saltan la regla de la relación sana de pareja y entonces se incurre en la inmoralidad. Lo mismo va a pasar con Israel, pues. Que Israel, Yahweh le está diciendo, hey, yo soy yo, y a quien le va a dar culto es a mí. Pero en la creencia de que habían otras divinidades, Israel en muchas ocasiones se desvió, se salió entonces de la monolatría por causa del enoteísmo. O sea, el enoteísmo, como estamos viendo, es la creencia en un solo Elohim sin negar la existencia de otros. ¿Qué le pasó a Pablo y cuando estaban en tierra griega? Sí, la diferencia aquí, hermano, es que esos eran pueblos paganos. Mientras que ocurra la idolatría dentro de Israel, eso es grave. ¿Monolatría no es los mismos monoteísmos? No. El monoteísmo es saber que solamente existe un Elohim y que no hay más que él. Eso es monoteísmo. La monolatría es cuando usted le da culto a uno solo, aunque haya muchos. ¿Ok? Es como que usted escoge su esposo. Entre muchos, usted escogió a uno solo.
y usted le va a ser fiel a ese que usted escogió. Pero eso no significa que no hayan otros esposos. ¿Me explico? Lo único es que no son suyos. El pastor Josué en Egipto. Exacto. ¿Sí? Dígame. Los brujos hechiceros de hoy en día, pues. Ajá. En los fumares compran a Yahoshua que tenga el cuadro cuando la cena. Ajá. Le compran a María Diosa, Changota, Ah, y entonces en bueno, la casa ponen eso una es. mesa y lo ponen a todos. Exactamente, bueno. Ese no es Yahoshua, ese es Jesús. Claro, porque, Bueno, igual porque sí, no igual tienen un sí, no, entendimiento, igual sí, cuando claro. hablaron más de ese Claro. Jesús, porque Amén. ellos- Porque no tienen un entendimiento, pues, y este es el gran problema que hay, pues. Esto está ocurriendo, así está empezando Israel. Vienen saliendo de Egipto, miren el contexto. ¿Qué vienen de ver? Vienen de ver esto. Después más tarde no van a hacer un becerro. Al Dios rápido. Exacto. Y a veces yo escucho rabinos intentando salvar esto. Tienen una habilidad para intentar salvar los problemas de Israel que ni ellos mismos se los creen. Que cuando usted empieza a confrontarlos por lo que dice el texto de la Torah, dice, bueno, sí, claro. Tienes que reconocer que Israel era idólatra. Era idólatra. Y el Eterno va a empezar a lidiar con ellos para sacarle la Claro, si idolatría. no le fuera dicho que no, que él era un solo hombre. Claro, exactamente. Entonces empiezan a negar esto, no, que el pueblo de Israel, todos los que salieron bien, que salieron los puros. Entonces se inventan que los egipcios que salieron con ellos fueron los que hicieron el becerro de oro. Ajá, sí, no lo hizo Aarón. Que andaba como Y Aarón. Es como dice, él le llevó la plaga de los animales, de eso, pues, de los toros, de todo eso, de pocos animales, para mostrarles que ese Dios Apple no era ningún Dios Apple. Entonces vienen allá en el desierto, vienen y lo hacen, o sea, ¿qué están haciendo? Si se los mate allá en Egipto, ¿por qué no los levantan aquí en el desierto? Claro, es un problema serio. El judaísmo incluso ha dicho que el cordero de Pascua era el animal de idolatría que tenían allá en Egipto. Y fíjense, en cambio nosotros enseñamos que era un símbolo de Yahoshua, el cordero pascual. Entonces hay que revisar las dos líneas de interpretación. Pues yo escucho el mesianismo inclinándose por lo que dice el judaísmo rabínico. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy serios a la hora de estudiar la escritura. ¿Estamos claros entonces? Entonces, este es el punto, pues, donde estamos, el punto de partida aquí es el enoteísmo y la monolatría. Aquí no hay todavía monoteísmo, sino enoteísmo y monolatría. ¿Correcto? Este es el punto donde nosotros estamos entendiendo. Entonces, para comprender esto bien, tenemos que ver el reconocimiento de Yahweh como único en Israel. Se basa no en una afirmación dogmática, sino tampoco se basa en un punto filosófico. No fue que Israel por filosofía, ni por dogma, ni por tradición llegó a reconocer la existencia de Yahweh, sino por lo que Yahweh hizo por ellos. Así Israel supo que Yahweh es su único. O sea, aquí ¿qué significa la palabra único? No que no hubiesen habido otros, sino que el único que intervino en favor de Israel fue Yahweh. ¿Ustedes me están escuchando? Amén. ¿Qué significado tiene aquí la palabra único o uno? Uno solo. Pero ya va. Vamos a ver bien. Miren el texto. En el texto, en la conciencia de Israel, Yahweh no es único. Para ellos hay otros dioses. Exacto. Entonces, ¿cómo decimos que a pesar de que habían otros dioses,
Yahweh es único, sin negar que habían otros dioses. ¿Cómo decimos que es único sin negar que habían otros dioses? Por lo que hizo. ¿En qué sentido? Aquí yo soy uno, pero no soy el único que estoy aquí. Pero si yo soy el que me ocupo de enseñar, usted va a decir, el único que enseña es el pastor. ¿Se da cuenta? En este caso, entre la creencia en muchos dioses, Israel va a saber que el único que se está ocupando de ellos es Yahweh. ¿Se comprende esto? Más tarde, el rabino Shaul va a decir esto, pero más tarde, por eso hay que ver cómo se van dando las cosas. 1 Corintios capítulo 8. Porque muchos irán a decir, no, usted está diciendo herejía y no. Yo estoy retomando las cosas desde el punto de vista histórico. Miren, 1 Corintios 8, verso 5 en adelante. Porque aun cuando hay los llamados dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, miren que Pablo está diciendo, vean, entiendan esto, porque aun cuando hay, esto es una afirmación, está diciendo que hay, aun cuando hay muchos dioses, sean en el cielo o en la tierra, ¿cómo vamos a entender esto? Pablo es monoteísta, pero a pesar de ser monoteísta, ya monoteísmo es saber que existe solamente uno solo. Sin embargo, como Pablo, un monoteísta, monoteísmo del segundo templo, está diciendo que hay muchos dioses en el cielo y en la tierra. ¿Están viendo eso? Sí y no. Vamos a ver que las dos cosas caben. Y ahora lo vamos a explicar con más atención. Por ahora quédense con lo que él está diciendo. Porque aun cuando hay los llamados dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Elohim, lo separa, dice, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para él. Y un solo Adón, Yahoshua HaMashiach, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Verso 7, pero no en todos está este conocimiento. Amén. Entonces Pablo está hablando de un tema que nosotros tenemos que ir analizando. ¿Cómo es que Pablo, siendo un monoteísta, dice que hay dioses en el cielo y dioses en la tierra? ¿Se dan cuenta? Tenemos que entender entonces este monoteísmo. Que ya aquí no hay monolatría ni hay enoteísmo, sino monoteísmo. Ahora vamos a explicar eso. Sí, pastor, eso es como que nosotros tenemos a Yahweh como nuestro Elohim. Ajá. Y el evangélico tiene su Dios y el mormón y todo, algo parecido. Esa es una de las partes que, digamos, la orientación que le daba la hermana Zulay de la idolatría. Pero cuando les digo que sí y no, es porque Pablo dice que hay muchos dioses en el cielo y en la tierra, y él se está refiriendo a seres intermediarios, que es lo que estamos estudiando nosotros aquí, donde se les aplica el término Elohim, pero no son Yahweh. ¿Ven? Lo que pasa es que me quitan toda la explicación, me arrebatan el estudio de una vez, entonces aquí, no tiene aquí esta versión dice así, pastor. Porque aunque hayan algunos llamados Elohim, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos Elohim y muchos soberanos. Dice. Exacto.
nosotros veremos que yo estoy entendiendo lo que usted nos quiere decir. es que Moshe Rabenu se le dijo Elohim, Por pero lo no que era Yahweh. Pero era por lo que él hacía. Claro. Pero que era Yahweh. Por eso, entonces, Por eso es que por él eso es que hacía Pablo está diciendo que hay muchos Elohim en el cielo y en la tierra. Pero él va a decir, para nosotros hay un solo Elohim, y cuando va a especificar ese Elohim, nos lo explica bien para que no quede dudas. Padre, de él proceden todas las cosas, nosotros somos para él somos por él y para él. O sea, no nos queda duda de que Pablo está diciendo Yahweh es único. Amén. ¿Se entiende? Pero admite la existencia de seres intermediarios. ¿Sí? ¿Sí te aclaró eso, hermana Isabel? Sí, es como que Sí. nosotros somos intermediarios, pero no somos el Ahí, único. como el agua. Ok. Pero son seres de rango, de jerarquía. Claro, como el Moisés, Como Moshe. David, Ok. todos ellos. Ok. Entonces, miremos ¿Sí está entendiendo? que cuando Yahweh dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, es nadie se compara a mí. ¿Se dan cuenta? Pero Yahweh está negando la existencia de otros con él. No la está negando. O sea, es lo que quiero que ustedes puedan comprender. Las naciones terminaban idolatrando otros seres poderosos, espirituales que existen, y los terminaban idolatrando. Yahweh no los está negando a ellos, pero está diciendo, ellos existen, pero no pueden compararse a mí. Y entonces después nos va a ir mostrando esos seres intermediarios. Así como agarraron a Pena, a Rabshaul y a Bernabé y le hicieron... Exacto, que es lo que estaba comentando el hermano. Ah, bueno, algo así, lo que estaba pasando con él. Entonces, la fidelidad que está exigiendo Yahweh es por pruebas. Es una prueba. Yahweh es el libertador de Israel y les está dando pruebas de que él debe ser su Elohim. ¿Me hago entender? No permite adhesiones de ningún tipo. No se está fundamentando en un culto ciego, sino en un culto fundado en una experiencia. Es una experiencia de gracia liberadora. Y en eso se está fundando el culto a Yahweh. ¿Me hago entender? Este mandamiento incluye la prohibición de hacer imágenes. Arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de las aguas. O sea que se está prohibiendo la formación de todo ídolo. Significa que no se puede hacer imágenes de ningún tipo. Esta prohibición hay que conservarla intacta completamente. ¿Sí me hago entender? Entonces, la cuestión para nosotros en la clase implica que Yahweh es el único en el sentido que acabo de expresar. Nadie se puede comparar a él. Dígame. Y es el único que puede hacer el ser humano. Amén, exactamente. Porque nosotros no hacemos nada de eso. Para nada, ¿ok? Entonces, esto implica que Yahweh se está revelando a Israel. Ahora, cuando vamos a la escritura nos encontramos con una variedad de títulos que se le dan a Yahweh. No nombres, sino títulos. ¿Cuáles son los títulos? Elohim es un título. Y es el primero que presenta en la Torá. Entendemos eso, ¿verdad? Pero también se le va a decir el Shaddai, se le va a decir el Guión. Y en clase pasada vimos que era la designación que los cananeos aplicaban a la divinidad en Canaán. El Dios El. ¿Se acuerdan? De esta forma los patriarcas conocieron a Yahweh como Él.
el Shaddai, Elión, Elohim. ¿Se dan cuenta de eso, no? Entonces, significa que los patriarcas adoraban a otros dioses. La Torá nos va a terminar diciendo que no. ¿Cómo entendemos nosotros esto? Lo que vamos entendiendo es que los patriarcas en su época y en el momento que les tocó vivir, no había un monoteísmo todavía revelado. En este contexto politeísta ellos están empezando a captar la divinidad de forma gradual. Hasta que en tiempo de Moshe Rabenu, Yahweh le dice, yo era el que me manifestaba a ellos, pero en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. O sea, ellos estaban captando reflejos, destellos de mi presencia. ¿Ok? Es importante que nosotros tengamos esto claro, porque esta es más o menos la idea, o esta es la verdad, pues, que está presente en los textos. O sea que Israel, cuando está esclavo en Egipto, es quien va a conocer a Elohim como Yahweh. ¿Qué significa Yahweh entonces? El libertador. El libertador, en el caso de los patriarcas, no se daba a conocer así, porque ellos no eran una nación, ni tampoco estaban esclavos. Ellos entraban y salían de una región, mientras que Israel sí está esclavo. Aparte de que se ha dicho que desde Adán hasta Moshe Rabenu hay 26 generaciones, y Yahweh es el número 26. Entonces a él le correspondía la revelación. ¿Estamos claros en eso? Disculpe, pastor, y la traducción que tiene María y me estaba mostrando ahorita, que dice que Yahweh no le mostró el nombre a Moshe, porque no le convenía que ellos supieran el nombre, sino que era lo que él iba a hacer. Pero a él fue que se lo declaró a él. Claro que se lo está declarando. Claro, está descarriada porque se quedan con la falsa idea del yo soy el que soy. ¿Ven? Es como decir, ¿qué es lo que quieres saber tú de mí? No, yo soy, punto. Yo soy, punto. Mentira, el texto no está diciendo yo soy. Ya vemos que el texto está diciendo seré. Cuando me veas actuando, verás lo que soy. Es porque después más tarde le dice yo soy, le dice yo soy Yahweh, porque allá le dice seré el que seré, porque todavía no actuaba. Y el Eterno va a empezar a actuar. Uno va leyendo, por eso es que excelente el comentario, uno va leyendo, y uno ve la imagen de la zarza, y usted va viendo la acción de Yahweh, que va llamando a Moshe. Moshe quiere la libertad de su pueblo, y por eso se va a presentar a Moshe. Por eso no se le presenta a otro. ¿Quién fue que mató al egipcio? No fue Moshe. ¿Cuántos egipcios mató Yahweh? Un gentío. ¿Quién era que se parecía a Yahweh entonces? Moshe Rabenu. Pero ¿a cuántos egipcios iba a poder matar Moshe? No iba a tener vida, necesitaba el auxilio de Yahweh. Entonces a veces no, es una doctrina sanguinaria, no. ¿Cuánta gente había matado Faraón? ¿Y dónde mató Faraón a los hijos de Israel? En el río Nilo. Pero es como un sacrificio porque su río Nilo también es un... Exacto, y ahora ¿dónde se los va a matar? ¿Dónde se los va a matar Yahweh? Allá en el mar. Justicia, igual, lo que tú hiciste, te lo estoy haciendo yo aquí, es justo. Es justo. ¿Se da cuenta? Entonces, a algunos a veces no les gusta la Torah porque es muy dura, pero tenemos que ver el texto, aprender a leer el texto bien leído. Entonces, cuando usted va leyendo el texto, Moshe Rabenu mató a un egipcio y se fue. La Torah dice que miró para un lado y miró para otro lado. Allí hay tradiciones importantes donde dice que está viendo el mundo presente y el mundo venidero. Entonces, Moshe Rabenu se va, deja al muerto ahí, se hace el loco, lo tapa con tierrita, qué sé yo, y me voy y no ha pasado nada, nadie me vio. Nadie me vio, y cuando está en la imagen de la zarza, porque Yahweh le dice que meta la mano, y cuando se mete la mano y la saca, ¿cómo le salió la mano? Leprosa, tenía un cable pelado. Tenía un cable pelado y al tratarlo había matado a un egipcio. Y luego
le ordena meter otra vez la mano y cuando la saca sana. O sea, Yahweh tiene que sanar el corazón de quien va a usar. Era leproso. Después de que lo restaura, ahora le entrega la vara. Ya no es la vara del esclavo que huyó, sino que ahora es la vara del profeta que va a ir a presentarse ante Faraón y va a libertar el pueblo. Entonces, fíjense que con lo mismo que él salió de Egipto, de alguna forma el Eterno lo va a usar, porque Moshe tenía justicia, quería la libertad del pueblo, pero necesitaba el auxilio de Yahweh, y Yahweh le va a dar el auxilio para que pueda cumplir cabalmente con esa misión. Y entonces usted va revisando la imagen de la zarza y Yahweh tiene que írsele mostrando a Moshe. Así que esa idea de yo soy el que soy, esa idea no es correcta, pues. Bueno, Pastor, aquí dice, el yo soy que sale en todas las traducciones. Dice Ajá. que en el hebreo es Señor, o sea, él era el Señor de ellos, ¿qué cosa? de los israelitas. Cuando aquí habla aquí que yo soy el que soy, Ajá, en las traducciones, en hebreo es Señor, ajá, es el significado. de yo soy. Pero Yo no, soy el hermano. que soy, Señor, aquí dice. Es el comentario. Yo soy el que soy. Ujú. Ajá. Pero la palabra hebrea que se traduce como Señor. No le haga caso, hermano. Esa gente está, mire, esa gente está delirando. El término hebreo que estamos revisando en Éxodo 20 es Anojí. Eso es un pronombre. Eso es un pronombre que significa yo. En hebreo. Yo, es un pronombre. El término para decir Señor en hebreo es Adonai, Adonai. Adón y Baal. Ok, pero aquí le sigue poniendo el error, pues. Fíjate, ahí. Adonai En no el es hebreo. título, ¿eh? Adonai. Sí, Adonai, Señor. Adonai es Para nosotros. Adonai es Señor. Ok. Adón es Señor y Baal es Señor también. Sí, Baal también es Señor. No, es bueno que aclare esa parte, porque En hebreo. para que la gente entienda que las traducciones no es lo que está diciendo No, en el hebreo. esos traductores están descarriados, hermano, esos traductores. Mire, nosotros ya hemos demostrado que los traductores están descarriados, son cristianos, la cristiandad está descarriada. Está descarriada, pues mira dónde van llevando a la gente. ¿Para qué le van a decir a un lector que ahí yo soy significa Señor? ¿Para qué le van a decir eso? ¿De qué diccionario lo sacaron? No era la cabeza. Son ganas de descarriar a la gente. Miren, les propongo hacer una pausa. Después de la pausa pasamos a la segunda parte para ordenar unas ideas. ¿Ok? Shalom. Vamos a seguir.